Y al momento el gobierno se encuentra preparando el escenario para acudir a los organismos multilaterales y conseguir préstamos que le permitan cubrir el normal funcionamiento del Estado, renegociar deuda y responder también a carencias internas. La entrada en vigencia de la ley por el conflicto interno ya es un hecho, aunque podrían presentarse demandas de inconstitucionalidad a una parte de la misma. Aún no se sabe de cuánto será el incremento del IVA, que fluctuaría entre el 13 y el 15%. Y la focalización de subsidio a los combustibles está en proceso de concretarse. Lenin. Fernando, Andrea, ya nos acompaña el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, quien se ha sentado en 2 ocasiones con el Fondo Monetario Internacional a negociar, a renegociar acuerdos y conoce de cerca a los demás organismos multilaterales de crédito. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar aquí. Después de lo aprobado por la Asamblea en relación al incremento del IVA y los impuestos sobre las utilidades de sociedades y de la banca, ¿se puede decir que ya la tarea está hecha para acudir ante los organismos multilaterales? Yo diría que hay una parte ya realizada. Se han dado pasos importantes, aunque las formas son distintas, pero recuerde que el problema fiscal es un problema grueso. El año pasado tuvimos un déficit de 5.700 millones, tuvimos atrasos por más de 4.000 millones de dólares, lo que significa que para el presente año, con un déficit programado similar al del año pasado, se van a requerir ciertas acciones, ojalá la mayoría de ellas permanentes y no temporales. El tema que enfrentamos en la parte fiscal no es un problema temporal, es un problema permanente y estructural, así como en el tema de la seguridad. Y por esa razón, el que se pueda avanzar en el lado del ingreso del presupuesto, vale decir, el ajuste al IVA, y al mismo tiempo se adopten decisiones por el lado del gasto, que es lo que yo creo que hay que hacer para que esté balanceado y técnicamente equilibrado el paquete, podría dar acceso para acceder a recursos de los multilaterales que bien podrían estar entre los 3.000 y los 3.500 millones de dólares. Pero ¿cuánto realmente es lo que tiene el gobierno? Porque en lo que se aprobó en la Asamblea, allí hay el IVA como algo estructural y lo otro que no es nada más que un parche que servirá para este 2024. ¿Con cuánto cuenta el gobierno, economista? Porque lo que se sabe es que recién el viernes el gobierno pagó los sueldos de enero a buena parte del sector público. Y lo que se sabe también es que se necesita un montón de dinero para hacerle frente al conflicto armado interno. Lo que no sabemos es cuánto tiene en los bolsillos el régimen. Bueno, estos asuntos no son acciones que le generen recursos de una sola al presupuesto. Son recursos que van entrando gradualmente a lo largo de todo el año. Algunos en forma más fuerte, como sería, por ejemplo, un primer desembolso de los multilaterales del paquete al que se puedan acoger, y otros que van a ocurrir en una sola vez. Pero los conceptos son varios, Lenin, simplemente para recordarles. Está el tema del IVA, está el tema de la amnistía tributaria, ahí les puede dar 600 millones de dólares aproximadamente. Está el asunto de los recortes de gasto anunciado por el propio gobierno. Ahí hablaron de 1.000 millones, yo creo que puede ser algo menos este año. Está el tema de la renovación de las licencias telefónicas. Ahí también puede ser 500 o 600 millones. Están los subsidios a los derivados de petróleo. Parecería que el gobierno no quiere topar el asunto del diésel, pero sí las gasolinas. Obviamente le va a dar menos plata, alrededor de unos 500 millones. Y así seguimos sumando. El anticipo del impuesto a la renta son más de 1.000 millones. El ISD, que ahora quieren subirlo nuevamente al 5%. El tema de las utilidades de la banca y cooperativas, las utilidades de las empresas. Entonces, si usted suma todo el paquete, todo esto puede cubrir el monto del desequilibrio que le mencioné, más el pago de ciertos atrasos. Pero tomemos en cuenta lo que dije al principio. Muchos de estos recursos son recursos por una sola vez. No son recursos permanentes, son recursos temporales. Y obviamente en el caso del impuesto a la renta, el anticipo es lo que es un anticipo. Recibo hoy una cantidad y recibo menos
el día de mañana. Por eso es que un programa económico se requiere una estructura que le permita a usted certidumbre hacia el mediano plazo, es decir, que los recursos que va a recibir para cubrir el problema son recursos que se van a poder mantener, porque no tiene presentación, que todos los años se pidan los anticipos, que todos los años entremos en amnistías tributarias o decisiones de esa naturaleza, que en algunos casos son a dedo y no me parecen adecuadas. El caso del ISD me parece un error. Regresar por la cifra que le va a rendir por lo que queda del año en los puntos, me parece que la señal es muy mala para la inversión extranjera, inclusive para el financiamiento externo. Hay otros asuntos también, economista, de los que no se habla. Y lo invito a que hagamos la cuenta de todas esas otras obligaciones que tiene el Estado y que parecería que nadie cuenta, porque no son solo los 6.000 millones de déficit, ni los 4.000 millones de atrasos. Hay otros valores pendientes, está el IES, por ejemplo, y hay además, pues, si empezamos a sacar las cuentas, a raspar la olla, nos encontramos con que el agujero es mucho más profundo de lo que muchos suponen. Bueno, hay efectivamente, Lenin, otros problemas. En los atrasos sí está el monto no pagado al tema del aporte del 40% del seguro. El gran problema de esto es que esto crece de una manera, yo diría, casi exponencial. Y esto no va a permitir hacia adelante el compromiso del pago del 40%, diga lo que diga la norma. Esto va subiendo todos los años. En poco tiempo estará en 3, 4, 5 mil millones de dólares y va a ser imposible de pagar. Por eso es que se requiere una reforma que permita de alguna manera ponerle algún techo en función del PIB, algún parámetro que se pueda definir, así como una reforma a la seguridad social en la administración de la misma institución. Por otro lado, los recursos, por ejemplo, que usted transfiere a los gobiernos seccionales, que son recursos que en términos anuales son más o menos 2.500 millones, son fondos que no se reciben cuentas, no hay rendición de cuentas, no sabemos en qué va esa plata. Supuestamente debería ser para inversión, pero en la práctica eso va mayoritariamente para gasto corriente. Y de ahí podemos extendernos los recursos que van a los que reciben aportes del presupuesto, las entidades autónomas dependientes del presupuesto, es decir, hay mucho recurso mal usado. Economista. Hay un muy mal uso de fondos públicos y la calidad del gasto sigue siendo mal. Yo me refería al incremento que anualmente se tiene que dar a los recursos que se asignan para salud y para educación por disposición constitucional y que nadie los cuenta y que todos los gobiernos tratan de ocultarlos, de decir, no, mira, si sumamos lo que di para este dispensario médico y si sumamos educación superior y educación básica y un par de institutos técnicos y el programa de becas que anuncio más tarde. Entonces, si sumamos todo, ahí está, he cumplido con la disposición constitucional y no se trata precisamente de eso. Bueno, eso es un problema también, porque aquí estamos partiendo del criterio que esa asignación, 6% del PIB para educación, por citar un ejemplo, va todo para mejorar la educación y no tenemos ningún tipo de parámetro que nos diga cuánto de eso es un gasto cualitativo, cuánto de eso es cuantitativo, para qué se van a esos recursos, cuáles son los resultados del incremento de la asignación a lo largo de los años. Es decir, esa información no se conoce, no se sabe. Y por lo tanto me parece que ahí también y en otros temas se debe hacer algún tipo de reforma que nos permita tener bastante más seguridad en qué se está gastando la plata del Estado. ¿Y cuánto más se debería esperar, economista, para que el gobierno haga una presentación completa de las cuentas fiscales, de lo que se tiene y de lo que se debe, y luego, pues, de lo que se va a hacer para resolver o al menos para afectar las dimensiones de este problema? ¿Hasta cuándo se debe esperar o ya más bien vamos atrasados? Bueno, yo creo, Lenin, que esto debió presentarse al inicio del gobierno. Un programa económico estructurado que significa ¿qué? Objetivos, instrumentos para alcanzar esos objetivos, metas, un cronograma de acciones, un calendario de la ejecución de esas acciones, etcétera. Eso no se presentó. Lo que vimos fueron leyes que se enviaron a la Asamblea y se aprobaron
Por cierto, las primeras leyes que no resolvían el problema de emergencia económica que tenemos ahora, pero a lo largo de estos 2 meses, un poco más, me parece a mí que se ha ido entendiendo la gravedad del problema fiscal y por eso es que hemos visto todas las otras acciones que no se hablaban al principio y ya se empiezan a hablar. El Economista, tema de los ¿cree usted que realmente se ha dimensionado la gravedad de la crisis fiscal? Se lo pregunto porque en el gobierno nadie habla de eso. El ministro Vega dijo un día que él consideraba que la dolarización estaba en riesgo, pero luego pues el presidente de la República lo ha desmentido. Vemos que no hay plata para pagar sueldos, vemos que se necesita dinero para afrontar un conflicto armado interno. Son cositas que se ve, pero nadie sale de frente a decir este es el problema y de esta manera lo vamos a afectar. Entonces, cuando usted dice en el gobierno parecería que están dimensionando, ¿de verdad están dimensionando o simplemente están picando por allí a punta de leyes ciertas recaudaciones porque eso evidentemente les va a convenir para el desarrollo de las actividades del Estado y quién sabe si para solventar pues una campaña de reelección? Usted me estaba preguntando, Lenin, si ya es el momento de ese anuncio y mi respuesta es sí. Eso no puede esperar un día más. Debemos conocer exactamente un programa económico estructurado donde tengamos todos los elementos tanto de ingresos permanentes del presupuesto cuanto de fuentes temporales de financiamiento que no se van a repetir hacia adelante y que eso permita de alguna manera un horizonte para dónde va a caminar el gobierno, que tengamos más seguridad, más certidumbre por dónde va a transitar, que no se vean solo acciones separadas unas de otras, aisladas y poco conexas. Un programa económico, si algo debe mostrar, es integralidad y de alguna manera un horizonte por donde se va a mover. Así que yo creo que esto es inmediato. Creo que hasta el momento no ha habido ese engranaje, digamos así, de las acciones que se han venido ejecutando, a pesar de que en el tema, recuerde, del envío del proyecto a la Asamblea, el presidente de la República, por ponerlo de manera ilustrativa, pidió un sándwich y terminó con entrada, plato fuerte, postre y bajativo. Esto un poco lo que le quiero decir es que probablemente va a terminar recibiendo más recursos de los que se esperó, pero esto no quiere decir que eso forme parte de un programa. Y si los multilaterales le quieren ayudar al Ecuador, que creo que le quieren ayudar, deben mostrar algo mucho más estructurado que le dé esa seguridad y esa certidumbre al programa económico del gobierno. ¿Puede llegar el ministro Vega, economista, ante el Fondo Monetario Internacional sin ese programa, simplemente exhibiendo la ley aprobada y una promesa de recortar 1.000 millones en gastos y una promesa de ajustar parcialmente el subsidio a los combustibles? ¿Con eso le alcanza? Yo creo que tiene que ir con algo mucho más terminado, yo creo que algo más completo, además con un programa económico que tenga un horizonte un poco mayor, a pesar del corto tiempo del gobierno y del periodo electoral que se avecina. Es decir, algo mucho más terminado y de esa manera poder acceder a financiamiento. Los recursos se requieren para allá. No puede el gobierno estar todos los meses viendo a quién pide plata para pagar los sueldos. Eso no tiene presentación y eso no da seguridad. Ha bajado el riesgo país, todavía está alto respecto a los otros países de la región, pero para que esto continúe en esa línea necesita lo que le menciono, lo que yo desde un principio mencioné, la necesidad de un programa económico absolutamente definido, claro, que dé la seguridad por dónde va a moverse y por dónde va a transitar el gobierno. Si no se tiene ese algo más terminado, como usted lo señala, economista, ¿no se gira el cheque, no se hace la transferencia? Bueno, ahí hay un proceso de negociación del gobierno con los multilaterales. No son solamente recursos del Fondo Monetario, están siempre posibilidades de acceder a fondos del Banco Mundial, del BID y de la propia CAF. Hay que ver en qué montos y para qué propósitos. Normalmente los recursos del Fondo Monetario son de libre disponibilidad, es decir, el gobierno decide en qué usar esos fondos.
y de los otros, algunos pueden ser para ese objetivo de libre disponibilidad, otros pueden estar atados a proyectos específicos. Pero justo ese es el proceso de negociación que deben seguir y que tienen que culminar lo antes posible, porque los meses siguen pasando y el periodo de gobierno se sigue acortando. Creo que esto no puede esperar un día más. Con los recursos de los multilaterales, si se llegan a dar, pues se alcanzaría a salvar el bache del 2024. Pero ¿qué viene después, economista Pozo? El 2025 hay que pagar un monto importante de deuda externa, está la deuda interna con el IES que ya no aguanta más, el tema de los retrasos y encima el país que necesita de obra pública suspendida casi totalmente. ¿Volveremos entonces al juego de la priorización del gasto, de escoger a quién le pago y a quién no, porque resulta que no hay dinero para todo? No deberíamos, Lenin, no deberíamos. Por eso es que se requieren acciones que sean permanentes para la estructura del presupuesto del Estado. Pero ¿cuáles son esas acciones permanentes, economista? Ok, adelante. Le doy algunas que son de fondo. Se requiere, a mi criterio, una reforma que modifique el actual subsidio a los derivados de petróleo. Dejarle el diésel fuera me parece que es un error. El diésel es el que concentra la mayor cantidad de fondos. Si usted le incluye el diésel con las gasolinas y algunos otros, puede llegar a tener ingresos adicionales permanentes por cerca de 3.000 millones de dólares. De ahí va a tener que descontar algo por el subsidio a sectores que van a demandar algún apoyo estatal. Pero ese es el mayor, creo yo, ingreso, inclusive más grande que el propio IVA, que le va a ayudar. ¿Cuál es otro? Hay que empezar a acercarse a los acreedores de bonos para buscar un acuerdo a pesar del que se logró en el 20, porque como usted bien anota, ya empiezan a producirse vencimientos en montos mucho más representativos. Y si esto es de largo plazo, es también una reforma estructural. Tercero, el tema de la calidad del gasto que se entrega a los beneficiarios de los fondos del Estado. Rendición de cuentas para mejorar el monto que se les asigna. Cuarto, reforma a la seguridad social, que es otro gasto que le genera al Estado problemas graves. No llenar vacantes, revisión de contratos ocasionales, no llenar reemplazos por jubilación de empleados públicos, definir el rol del Estado para qué está. Algo han avanzado en ese sentido. No podemos seguir con el número de instituciones que tenemos. El Estado no es empresario, no puede seguir vendiendo gasolina, no puede seguir administrando empresas hidroeléctricas, no puede estar donde no le compete estar. Él está para regular, para sancionar, para definir las políticas, no está para actuar como empresario porque no lo hace bien y termina siendo juez y parte. Bueno, ahí están algunas acciones de estructura para no volver a hablar de lo mismo el próximo año, Lenin. Economista, tenemos un escenario en el que hay discrecionalidad presidencial para establecer el porcentaje del IVA y la situación del país crítica en lo económico. Usted, si estuviera en usted la decisión, ¿cuánto pondría de IVA? Si yo tengo que adoptar decisiones de largo plazo con reducciones más importantes de gasto, yo me fuera por los 3 puntos. Pero yo no me fuera, por ejemplo, con otras acciones como lo que mencioné del ISD. Me parece que eso no va en la línea. Y contribuciones temporales a determinados sectores tampoco me parece, porque la cuenta va a pasar a la ciudadanía. El caso del sistema financiero, el rato que usted le absorbe eso, ¿qué va a pasar? En la práctica lo que va a ocurrir es que se va a cerrar más el crédito, un crédito que ya está bastante reducido. Es decir, habría que tomar acciones, unas de reemplazo de algunas decisiones que no me parecen correctas y otras, pero en el fondo que sean permanentes en el tiempo, dado que el problema que tenemos es permanente, no es un tema temporal, tanto en el tema fiscal cuanto en el tema de la seguridad. Habrá que ver además si es que esos impuestos a las utilidades no son demandados ante la Corte Constitucional y si efectivamente ese es otro tema, así es. Y si efectivamente el gobierno podrá o no contar con ese dinero. Economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, le quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy aquí en Contacto Directo. A la orden,